su programa Hacia la Meta a través de unasolafe.org y también a través del caminodeverdad.com, televisión por internet. Gracias por acompañarnos por estos medios y quiero pues darle las gracias primeramente a nuestro Dios por darnos la vida, la salud y la oportunidad de iniciar una semana más, y esperamos que ustedes también estén bien y que el Señor les pueda conceder tanto salud, también los medios necesarios para poder realizar cada una de nuestras actividades planeadas, pero siempre poniendo a nuestro Dios en primer lugar. Le damos bienvenida a aquellos que nos están escuchando aquí a través de Una Sola Fe y viendo también aquí a través de El Camino de Verdad. Recuerde que usted puede platicar con nosotros, puede ponerse en contacto a través de las cajas de chat de www.elcaminodeverdad.com y www.unasolafe.org. Aquí estamos para que usted pueda hacer sus peticiones de oración, puede también comentar, puede de igual manera participar o preguntar. Si usted quiere algo un poquito más personalizado, pudiera mandarnos un correo electrónico a asaelalvarez@radio40.org, asaelalvarez@radio40.org, o también aquí en elcaminodeverdad.com. Usted se va a la sección de contacto, usted escribe, ¿verdad?, ahí a su información, escribe su pregunta o la inquietud que tenga y va directamente a mi correo personal y con mucho gusto me voy a poner en contacto con ustedes en cuanto pueda. Estamos subiendo material a estas páginas, tanto a Una Sola Fe como El Camino de Verdad, y a otras páginas que también estamos recomendando en estos sitios web para que usted pueda descargar sermones, pueda descargar artículos, libros y mucho material que usted puede apreciar en estas páginas por el trabajo de nuestros hermanos que están haciendo muy buen trabajo, los hermanos también que ya se van añadiendo, los hermanos que están saliendo de la escuela de predicación, los que están ahí todavía en la escuela de predicación, también están desarrollando muy buen material y material sano en la doctrina para cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues vamos a dar oportunidad para que usted pueda entrar a cualquiera de estas cajas de chat, pueda también comentarnos, pueda saludarnos, hacer alguna petición de oración. Vamos a regresar y a continuar con nuestra clase Panorama de la Biblia. El día de hoy vamos a estar viendo ya lo que es Mateo. Ya entramos al Nuevo Testamento, ya vimos todo el Antiguo Testamento, la introducción, cada libro, vimos también material al final del Antiguo Testamento. Ya introducimos el Nuevo Testamento, vimos una introducción, panorama, una introducción del panorama, no sé cómo digamos, una introducción simplemente, ¿verdad? Y ahora ya nos toca entrar a lo que es el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Aquí en los enlaces que están colocados en los cajas de chat, usted va directamente a la diapositiva 399 y ahí es donde vamos a comenzar nuestro panorama de Mateo, para que usted pueda escribir, pueda también hacer sus anotaciones más tranquilamente, lo puede compartir si usted gusta. Este material, hermanos, todavía necesita algunas correcciones, algunos versículos, algunas palabras, así que solamente si usted lo va a estudiar o lo va a compartir, simplemente asegúrese, ¿verdad?, de que los versículos están correctos. Por cuestión de error de dedo, a veces colocamos un versículo que no es. Simplemente tenga cuidado y usted es libre de compartirlo cuantas veces quiera y con quien usted quiera. Muy bien, así que a mis hermanos de Una Sola Fe, vamos a una pequeña pausa, regresamos ahorita en un minuto. Bien, para mis hermanos de elcaminodeverdad.com, simplemente quiero hacerles la invitación. Quería ahorita mostrarles algunos libros, pero ahorita no los coloqué aquí en este escritorio, para que ustedes pudieran ver los materiales que tenemos disponibles para ustedes en lapalabrapublisher.com. Usted puede descargar los libros en PDF, puede descargar sus libros también en lo que es Google Play Books. Y Google Play Books está disponible tanto para Android como para Apple, ¿verdad? iPhone o iPod o el iPad. Usted puede descargarlos en cualquiera de estos dos servicios de iOS o Android y usted puede disfrutar de estos libros totalmente gratis, ¿ok? Lo que es la palabra publisher tiene el propósito de proveer material con las mejores opciones disponibles para usted, y lo que se refiere a un libro físico, solamente usted requiere
invertir una pequeña cantidad. Estamos tratando de hacer llegar libros a México, a Centroamérica y Sudamérica, libros gratis, ¿ok? Solamente que ahorita vamos todavía en un proceso, pero muy pronto nuestro hermano Rogelio Medina, nuestro hermano Juan Luna, Juan García y su servidor, que estamos a cargo de la Palabra Publisher, estamos viendo la manera de poder llevar esos libros gratis a ciertos lugares, o si ustedes nos pueden hacer una petición, ¿verdad? Les puedo decir de qué congregación son, dónde están ubicados, cuántos miembros son, y veríamos la manera de hacerles llegar. Usted vaya directamente a lapalabrapublisher.com, vaya a la sección de contacto y nos deja toda esa información para ponerlo en la lista, porque hay muchos lugares donde debemos mandar este material sano la doctrina. Si usted está en los Estados Unidos, bueno, usted invertiría algo mínimo para cada uno de estos libros. Cada vez que usted compra aquí en Estados Unidos un libro, bueno, estamos guardando un libro para regalar tanto en México como en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Es un ministerio, hermanos, que no es fácil. Estamos siendo apoyados por algunos hermanos, pero necesitamos más apoyo de sus oraciones y también el apoyo, pues también económico. ¿Por qué no decirlo, verdad? Solamente tenemos fondos para algunas cuantas cosas, y este proyecto o este ministerio de la Palabra Publisher es un ministerio y una organización sin fines de lucro. Así que por eso cada vez que un hermano aquí en Estados Unidos compra, bueno, ese dinero se invierte para otro libro más y poder mandarlo a otro país, ¿verdad? A otros hermanos que lo están necesitando. Estamos trabajando en otros comentarios y libros más. Primeramente Dios, en los primeros 2 o 3 meses de enero vamos a estar ya dando la noticia de que ya están listos para descargar o para comprar. Muy bien, vamos a regresar con los hermanos de Una Sola Fe. Bien, hermanos, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hacia la Meta a través de Una Sola Fe y el Camino de Verdad.com. Estamos en línea, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Marshall, Texas, 22 de diciembre del 2014. Estamos ya por terminar el año, gracias a Dios por todas estas bendiciones. Le mandamos un saludo pues a mi mamá, a Noelia de Álvarez, a mi padre, Luis Gerardo Álvarez, mi hermano Alejandro Álvarez, que está escuchándonos allá en su trabajo, y otros hermanos que no están disponibles aquí en la caja de chat, pero están escuchándonos por sus trabajos, no les es posible. Así que gracias, hermanos, por acompañarnos, gracias por estar también en esta disposición, y vamos a dirigirnos al Señor en una oración para continuar con nuestra clase, nuestro tema de panorama de la Biblia, y vamos a entrar al panorama de Mateo. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo y en la eternidad, estamos agradecidos, Señor, contigo en esta mañana por darnos la salud y la vida, en darnos la oportunidad, Señor, de despertar y la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más. Te suplicamos que nos ayudes a que este material sea en nuestro corazón para poder estudiar correctamente como tú lo deseas, para poder trazar correctamente la palabra de verdad, y que este material también pueda ser compartido por nosotros a otros hermanos y hermanas. Te pedimos por nuestros amigos que nos escuchan, nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Te suplicamos, Señor, por la familia Rivera, por la pérdida de nuestro hermano Paco Rivera, por nuestra hermana Lupita López, por la pérdida de su hijo. Padre, por las peticiones de nuestra congregación en Marshall, por nuestra hermana Hortensia Flores, por Petra Alvarado, por su salud, Señor, cada una de ellas, tú sabes el cáncer y que les ha atacado en su cuerpo. También por las peticiones de todas partes del mundo. Suplicamos por su hermano Luis Gerardo Álvarez, Padre, para que seas con él en su corazón y también en su familia, para que ayudes, Señor, ponga los medios y des la salida, la puerta para cada uno de los asuntos pendientes. Te suplicamos, Señor, que te quedes con nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser siempre mejores cristianos, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, Padre. Sabemos que en todas estas áreas te representamos a ti, representamos a tu Hijo. Ayúdanos para no fallarte como embajadores que somos. Te suplicamos y rogamos todas las cosas en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí tenemos en la caja de chat a nuestros hermanos Manuel Rada y nuestro hermano Rodrigo Romero. Nos están saludando. Dios les bendiga, hermanos, también
Que el Señor les guarde. Gracias por escucharnos y por acompañarnos aquí en la transmisión de unasolafe.org. Vamos a, hermanos, adentrarnos a lo que es nuestro tema de Mateo. Vamos a estar viendo un panorama de Mateo. Si usted ya está conmigo, ya descargó pues estas diapositivas, o simplemente las está viendo en línea, y usted va conmigo a la diapositiva número 399, vamos a encontrar, hermanos, que el libro de Mateo fue redactado por allá del año 50, entre el 50 y el 58 después de Cristo. Estamos hablando que unos 20 años después, pudiera ser 20 o 30 años después de que el Señor ascendió al cielo. Mateo registra estas cosas, registra el ministerio de Jesús, registra, ¿verdad?, lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Esos 3 años y medio, ¿verdad?, vivió obviamente 33 años aproximadamente. Solamente dedicó 3 años y medio a lo que fue el ministerio, para dar a conocer su mensaje, dar a conocer su poder, y también para morir por nosotros y resucitar al tercer día para darnos la esperanza de vida eterna. Bueno, eso es lo que registra Mateo por allá del año 50, 58 después de Cristo. El autor es Mateo. Usted no va a encontrar aquí en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 3, que Mateo fue el que registró estas palabras. No, no lo encontramos así, pero Papias o Papías, ¿verdad?, como algunos lo dicen, en sus escritos, por allá en el capítulo 39, versículo 16, de sus escritos, nos deja registrado como uno de los testigos, ¿verdad?, uno de las personas cercanas a esa era, diciendo que sí, Mateo era quien fue uno de quien fue el que registró este hermoso evangelio. Papias, ¿verdad?, al igual que otros personajes reconocidos como los padres apostólicos, nos dan testimonio, ¿verdad? Personas que vivieron cerca a esas eras, fueron discípulos de los apóstoles, otros fueron discípulos de los apóstoles, así que muy cercanos a ellos nos dejan estos testimonios, ¿verdad?, o estas afirmaciones de que Mateo fue este autor quien registra estas palabras. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar 56 veces la palabra reino. Se repite constantemente la palabra reino. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es algo muy importante. Quiere decir que es uno de los temas claves en este libro. Y el versículo clave pudiéramos sugerir 2. Aquí el capítulo 5, versículo 17, y usted va conmigo al Evangelio según Mateo. El capítulo 5, versículo 17, dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor, ¿verdad?, venía a cumplir. El Señor era el cumplimiento, tanto de la ley, ¿verdad?, como del propósito de Dios, por supuesto. También tenemos, hermanos, otro versículo clave que pudiéramos sugerir, muy conocido por todos nosotros, el capítulo 16, versículo 18, ¿verdad? Mateo 16, 18, cuando el Señor promete establecer su iglesia, dice la Escritura ya en la confesión de Pedro, dice el Señor Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que vemos estos dos versículos, hermanos, que pudieran servir como claves de saber de qué se trata el Evangelio de Mateo. Bueno, con estos dos versículos, ¿de qué se trata el Evangelio de Mateo? Bueno, se trata de Cristo. Pero se trata de Cristo y el cumplimiento. ¿Ok? Cristo y el cumplimiento. Ahorita vamos a ser más específicos en cuanto a esto. Cada evangelio, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de Cristo, hablan acerca de Jesús, pero cada uno con una perspectiva diferente y con un propósito diferente y a una audiencia diferente. Obviamente, ahora en nuestro tiempo, todos nosotros, ¿verdad?, es una audiencia para todo el mundo, pero inicialmente fue para una audiencia específica, cada evangelio. En este caso, hermanos, Mateo habla mucho acerca de la ley, habla mucho acerca de Cristo, habla mucho acerca del Mesías, del reino, de las profecías. Así que, hermanos, vamos a encontrar que Mateo habla acerca de Cristo.
de tratar de demostrar que Cristo es el cumplimiento de las profecías, es el cumplimiento de las escrituras, es el cumplimiento de la ley, y esto va dirigido a los judíos. Si usted me acompaña a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, antes aquí nuestro hermano Miguel García dice: buenos días, hermanos. Hermano Rada, ya logramos encontrarnos con el joven Héctor. Ok, tiene aquí una conversación, ¿verdad? Así que, bueno, vamos también a orar por cada una de las necesidades que vemos por aquí, ¿no? Entonces, continuamos con nuestra diapositiva número 400. Mateo, o Leví, ¿verdad? Era ese cobrador de impuestos, dice Marcos capítulo 2, versículo 14, y también aquí Mateo capítulo 9, versículo 9. Un cobrador de impuestos. ¿Cómo es un cobrador de impuestos? Bueno, como siempre lo hemos conocido, una persona que cobra de más, roba, ¿verdad? Y en este caso, pues, aunque Mateo era judío, y si cobraba impuestos, bueno, trabajaba entonces para el gobierno romano. Así que aún siendo judío, bueno, era aborrecido por los mismos judíos, ya que él participaba en este gobierno y pues cobraba los impuestos. Así que pudiéramos darnos una idea de que este personaje pues no era una persona reconocida o no era una persona querida por la sociedad judía. Bueno, este cobrador de impuestos es el que el Señor Jesús llamó para que fuera su discípulo. Ahora Mateo ya no ministraba para el gobierno romano, sino que ahora ministraba para el reino de Cristo. Vemos aquí, hermanos, ese cambio, ¿verdad?, pues de oficio, de trabajar para el gobierno del mundo, ahora trabajar para el gobierno de Cristo, no tiene precio. No tiene precio, hermanos. Y igual, usted puede seguir siendo un pescador de oficio, como lo fue Pedro, como lo fue Jacob, como lo fue Juan, pero también ser sobre todo un pescador de hombres, un ministro de Cristo. No importa lo que usted esté haciendo. Recuerdo mucho, ¿verdad?, las palabras de nuestro hermano Obed Rodríguez, que decía, cada vez que le preguntaban, nuestro hermano, ¿verdad?, pues tiene pues tres oficios, por así decirlo, pero le preguntaban: ¿y usted qué se dedica? Bueno, yo soy un predicador bibliotecario. Nuestro hermano trabaja en una biblioteca, dirige una biblioteca en la ciudad de Everman, Texas. Y cuando le preguntaban: ¿y usted a qué se dedica? Bueno, yo soy un predicador bibliotecario. Bueno, a lo mejor usted se dedica, ¿por qué no?, a vender tacos. ¿Usted qué se dedica? Bueno, yo soy un predicador que vende tacos, o comerciante. Lo primero, hermanos, lo más importante es el ministerio, el trabajo que desarrollamos para Cristo. Y vemos en el ejemplo de Mateo y vemos en el ejemplo de los otros apóstoles que dejaron sus oficios para dedicarse al oficio del reino, al oficio de Cristo. Y a lo mejor no lo dejaron por completo, como Pedro y como Juan. Más adelante lo vemos que continuaban pescando. El apóstol Pablo, ¿se acuerda usted qué se dedicaba el apóstol Pablo? Pablo se dedicaba a hacer tiendas y predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo, y cuando no tenía ese sustento, ¿verdad?, para poder seguir predicando, tenía que trabajar, y también pues se dedicaba a hacer tiendas. Bueno, Pablo entonces, ¿qué era? ¿Era un comerciante? No, Pablo primeramente era apóstol de Jesucristo, predicador de los gentiles, que también obviamente hacía tiendas. Hermanos, no tiene nada de malo. Sin embargo, vemos aquí ejemplos como el de Mateo y otros personajes que en primer lugar, somos ministros de Cristo. Aunque los cuatro evangelios, en la siguiente diapositiva, esto me acompaña, aunque los cuatro evangelios hablan acerca del ministerio de Cristo, todos hablan desde su propia perspectiva, como ya lo mencionábamos hace un momento. Cada uno tiene un propósito diferente y no todos narran las mismas experiencias o vivencias. Por decir, todos estamos viendo la misma película y vemos que un personaje de atrás se cayó, ¿verdad? Y algunos se ríen y otros no, porque los otros estaban enfocados en otro personaje. Estamos viendo la misma historia, pero cada quien ve una perspectiva diferente. Bueno, solamente son ejemplos, ¿ok? En el caso de Mateo, viene a describirse con el propósito de predicarle a los judíos. Mateo, siendo judío, viendo la necesidad de decirle a su propio pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios había escogido muchos años atrás,
Él veía la necesidad de enseñarles acerca de Cristo, de enseñarles que ese Cristo a que ellos mataron, a ese Jesús a que ellos mataron, ese era el Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Así que se ve la necesidad, nuestro hermano Mateo, de escribir a los judíos, ya que así podemos llegar a esta conclusión porque Mateo hace muchas referencias a la ley de Moisés. Mateo hace muchas referencias a las profecías acerca de Cristo y hace muchas referencias a las profecías acerca del reino. Mateo, por ejemplo, el capítulo 25 nos habla acerca de lo que es el reino, ¿verdad? Cosas de las cuales solamente los judíos estaban familiarizados con ellas, con la ley, con las profecías, con el ungido, con el reino. Solamente los judíos estaban familiarizados con ellas, así que no tendría sentido de que Mateo estuviera escribiendo a los gentiles. Así que vemos a un Mateo dirigiéndose a una audiencia totalmente judía. Ahora nosotros podemos comprender las escrituras, las tenemos en nuestras manos y aunque no somos judíos, podemos aprender de ellas. Pero en primera instancia, Mateo tiene el propósito de convencer a su propio pueblo de que Jesús era el Cristo y con esto convencerlos a ser parte de Cristo, a dejar esa ley, ¿verdad? Como vimos ahí en el capítulo 5, versículo 17, pero Jesús no vino a abrogarla, Jesús vino a terminarla, vino a cumplirla. Así que ya terminada, ya cumplida la ley, ¿qué sigue? Bueno, ese nuevo pacto que Dios había prometido establecer, como dice Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. Estableceré con mi pueblo un nuevo pacto. Así que ya teniendo ellos en cuenta como judíos que Dios había dicho que iba a terminar ese pacto, bueno, y Cristo ya había dicho que venía a cumplir y a terminar ese pacto, esa ley, bueno, tenía que continuar con la nueva ley que era establecida por Cristo. En otras palabras, hermanos, si usted tiene algún comentario, por favor puede hacerlo aquí también en las cajas de chat de Una Sola Fe, de unasolafe.org y de elcaminodeverdad.com. ¿Ok? En otras palabras, Mateo tenía el propósito de convencer a los judíos que Jesús era el Cristo esperado, su rey prometido. Por tal razón, debían obedecer a sus palabras. Y es con lo que termina el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 28, versículo 18, ¿verdad? Usted recordará la gran comisión, más precisamente dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Demostrando con esto que, demostrando Mateo a su pueblo judío que ahora Jesús era el que tenía la autoridad, que ahora Jesús era el que tenía la palabra, la ley. Ya no Moisés, ya no el antiguo pacto, sino ahora Jesús. Ya con todas las evidencias que viene dando desde el capítulo 1, con la genealogía de Jesús, por ejemplo, capítulo 1, 2, 3 hasta el capítulo 28, demostrando de que Jesús era el Cristo. Terminando con estas palabras del Señor Jesús en el versículo 18, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Bueno, hermanos, era con el fin de convencer a los judíos de seguir a Cristo. Y obviamente hubieron muchos, y todavía sigue habiendo muchos en la actualidad. Tenemos hermanos de la iglesia de Cristo allá en Israel, ¿verdad? En la tierra de Judea o Jordania, lugares de por allá, aunque es muy difícil llevar a cabo la vida cristiana en aquellos lugares. A ver, tenemos hermanos que han seguido la autoridad de Cristo, y este era el propósito de Mateo. Nos sirve este material del Evangelio de Mateo, por supuesto, también para redarguir, para convencer a aquellas personas que se basan su vida solamente en la ley de Moisés, que niegan a Jesús como el Cristo, que niegan a Jesús como el Salvador, niegan a Jesús como el Hijo de Dios, porque los hay, y en nuestra actualidad los hay. Podemos usar libros, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de el libro de Romanos, la carta de los Efesios, la carta a los de Galacia. Mucho material que podemos usar, pero por supuesto Mateo viene también a ser parte de este material
para convencer a las personas acerca de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es el que tiene el poder, que Cristo es el Dios y que la ley de Moisés ha quedado atrás. Nuestro hermano Mateo demostró que Cristo es el cumplimiento, ¿verdad? Como leímos en Mateo 5:17, el cumplimiento de la ley. Jesús vino a completarla, a terminarla, ¿verdad? También Mateo demostró, estamos en la diapositiva número 403, Mateo demostró que Jesús murió para establecer una nueva ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24, Colosenses capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 8, versículo 13. Para abrogar la ley, para clavarla en la cruz, para establecer un nuevo pacto. Con todas estas palabras, Mateo viene demostrando estas cosas. También Mateo viene a demostrar que Cristo, es el cumplimiento de las profecías. Es el cumplimiento de las profecías. Todo de lo que se hablaba acerca del Mesías era Jesús, a quien ellos conocieron, a quien ellos crucificaron. Descendiente prometido a Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, vemos la genealogía de Jesús. Génesis capítulo 22, versículo 18, la promesa de Dios a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16, confirma de que Dios le hizo la promesa a Abraham de su simiente, de que en su simiente serían benditas todas las naciones, en la cual la simiente era Cristo. ¿Verdad? Hay una confirmación, hermanos, de las Escrituras, que no hay para dónde hacerse, no hay para voltear a los lados. Gálatas capítulo 3, versículo 16, viene a confirmar y a poner el punto final de que esa promesa de que Dios le dio a Abraham acerca de la simiente era Cristo. Y que esa promesa que era Cristo, la ley que vino 430 años después, esa ley no iba a interrumpir esa promesa. Esa promesa, que fue antes, vino a cumplirse después con Cristo para traernos la salvación. También Mateo demuestra que Cristo es el escogido de Dios, que traería justicia. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, como también lo decía la profecía de Isaías capítulo 42, versículo 1. Si usted me acompaña allá a Isaías, ver cómo se expresaba Dios acerca de Cristo y cómo es que lo mencionaba ya desde entonces. Isaías capítulo 42, en el versículo 1, dice, hermanos, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Su escogido, dice, mi siervo, quien tiene, en él tengo contentamiento. Hemos visto en el Nuevo Testamento todas esas ocasiones, ¿verdad? Cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos también que aquí al lado del Espíritu, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan, allá en el río Jordán, vemos al Padre manifestar su voz y vemos también al Espíritu Santo descender a Cristo en forma de paloma o como una paloma. Entonces vemos aquí que Dios estaba con él, que el Padre, que la deidad estaba ahí presente. Y Él traería justicia a las naciones. Él es el que nos va, hermanos, a juzgar. Él es el que ha de traer el juicio, ¿verdad?, a este mundo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. También Mateo demostró que Cristo es la profecía que Dios viviría entre nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 25, ¿verdad? Le pondrás por nombre Emmanuel, lo cual significa Dios entre nosotros, ¿verdad? Dios entre nosotros. Así que es la profecía. Dios viviría entre el pueblo. Y esa profecía la encontramos allá en Isaías capítulo 7, versículo 14. También Mateo demuestra que Cristo es el cumplimiento. Es el profeta prometido como Moisés. Mateo capítulo 17, versículo 1 a 9. ¿Recuerda usted esa hermosa escena de la transfiguración? Se presenta Elías, Moisés y Cristo,
y aquella voz que dice que a Cristo es, a Jesús, en su Hijo es al que debemos oír. Ya no a la ley, ya no a los profetas, sino a Cristo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, Moisés dijo que vendría un profeta como él, más grande que él. Y este era Jesús. Moisés ya lo había profetizado. Así que esa profecía se cumple en Cristo. Todo se cumple en Cristo. Todas las profecías. También Mateo demuestra que en Cristo, ¿verdad?, está el cumplimiento de la iglesia, el cumplimiento del reino, el establecimiento. Mateo capítulo 16, versículo 18, que ya lo leíamos, un reino espiritual y no un reino terrenal. Jesús no venía a establecer un reino terrenal. A lo mejor lo esperaban muchos como un caballero fuerte, con un gran ejército, imponiendo, ¿verdad?, autoridad terrenal. Incluso los apóstoles, allá en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, vemos que los apóstoles preguntan antes de que Jesús vaya al cielo, bueno, ¿establecerás el reino a Israel en este tiempo? A lo mejor todavía pensando en un reino terrenal. Pero Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Entonces, si no es de este mundo, hermanos, ¿cuántos mundos hay? Solamente nuestro mundo terrenal y el mundo espiritual, donde mora Dios. Así que si su reino no era de este mundo, entonces era del otro. Su reino, el cual es la iglesia, es espiritual. Entonces, hermanos, Mateo se dedica con todos estos capítulos, todas estas palabras, todas estas evidencias, a hablar acerca de Cristo. Cuando usted estudie Mateo, hermanos, y usted está enfocado en estas cosas, de que Mateo habla acerca de Cristo como el cumplimiento, va a lograr no sacar fuera de contexto temas, va a lograr no sacar fuera de contexto algunos versículos, va a poder entender por qué habla acerca de estas palabras, ¿verdad? Por qué se expresa de tal manera. Porque el propósito de Mateo es demostrar que Cristo es el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de todas las cosas. Cristo es el cumplimiento. En la siguiente diapositiva, hermanos, vamos ya casi terminando. Vamos a ver que hay una pequeña división, cómo usted puede dividir el Evangelio de Mateo en 4 partes. Hay divisiones muy grandes, ¿ok? No quisiera yo darle mucho trabajo. Usted puede encontrar otras divisiones, pero yo le puedo sugerir esta sencilla, que es de 4 puntos. La primera parte es la presentación del Rey, capítulo 1 al 3, de la genealogía de Jesús, cuando nace, ¿verdad?, el Señor Jesús. La presentación del Rey, capítulo 1 al capítulo 3. También vemos el capítulo 4 al 23, el ministerio del Rey, su predicación y todos esos milagros y señales que él hizo. El ministerio del Rey, capítulo 4 al capítulo 23. También, hermano, número 3, las predicaciones del Rey, capítulo 24 al 25. Las predicaciones, en este caso, acerca de la destrucción y del juicio, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén, la destrucción de este mundo y también acerca del juicio. Y la pasión del Rey, ¿verdad? Usted recordará la película de la Pasión de Cristo, y esa película no se trata de hablar desde el nacimiento de Cristo, solamente se trata de hablar de esos últimos 2 días, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús ya fue crucificado. Y eso es lo que nos habla la Pasión del Rey, capítulo 26 al capítulo 28, incluyendo la resurrección y la ascensión de Jesús. ¿Qué podemos aprender de Mateo, hermanos? Muchas cosas. Obviamente es un libro, un evangelio muy, muy extenso, pero pudiéramos, hermanos, sugerir algunas cuantas. Vamos a sugerir 3 lecciones que podemos aprender acerca de Mateo. En Mateo podemos encontrar y aprender que Cristo es la promesa de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 25. Cristo es la promesa de Dios. En Juan 3:16 encontramos el pasaje más hermoso
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque esa es la promesa. La promesa que tenemos acerca de Dios. Esa es la gracia de Dios. Usted no vaya a confundir, ¿verdad? Que somos salvos por gracia. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Pero qué significa esa gracia de Dios? Somos salvos por Jesús. Jesús es esa gracia, Jesús es ese regalo que Dios nos dio, que usted y yo no merecíamos. Porque por nuestras propias expensas no podíamos ser salvos. Por Cristo somos salvos, por esa gracia de Dios somos salvos. Y esa gracia se ha reflejado en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque siendo pecadores, ¿verdad? Cristo nos ha amado. Dios nos ha amado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esa es la prueba de amor para la humanidad. Esa es la prueba, el regalo, la gracia de Dios para con la humanidad. Esa es la gracia, en eso consiste la gracia. No vaya a usted a malinterpretar, como dice Judas, versículo 3 y versículo 4, que algunos han transformado la gracia de Cristo en libertinaje. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 6 u 8, que pues perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. En Romanos capítulo 6, versículo 1. No se trata de eso la gracia. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que no confundamos, hermanos. La gracia de Dios no significa que yo pueda hacer lo que yo quiera. Como al final de cuentas Dios es amoroso, Dios, por la gracia de Dios, todos vamos a ser salvos. Mentira, es usar la palabra incorrectamente. La gracia de Dios es Cristo. Por su gracia somos salvos, por Cristo somos salvos, por su muerte somos salvos. ¿Y cómo vamos a participar de su muerte? Aquí mismo en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Hay que participar del bautismo para participar de su muerte y para participar de la resurrección. Así que una de las cosas que podemos aprender en Mateo es que Cristo es la promesa. Cristo es aquella demostración de Dios para la humanidad. Y lo vemos allá en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 25. También podemos aprender, hermanos, en Mateo, que Cristo es nuestra autoridad. Mateo capítulo 17, el versículo 5, si usted me acompaña, a leer Mateo capítulo 17. Dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios nos pide a nosotros que escuchemos a él. ¿Verdad? Una vez más, en ese momento de la transfiguración, se presentó a Moisés y Elías, representando la ley y a los profetas, y Cristo representándose a él mismo. Viene la palabra de Dios, la voz de Dios, del Padre, diciéndonos a nosotros a quién debemos oír. Y esta es, hermanos, la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Vemos cómo es que dice el apóstol Pablo que aquel Jesús que se entregó por nosotros, Dios le ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Así que, hermanos, toda autoridad le ha sido dada a Cristo y debemos humillarnos delante de él. Hechos capítulo 2, versículo 36, predicando el apóstol Pedro acerca de que mataron a Cristo. En Hechos 2:36 dice que a ese Jesús a que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha dado autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, cómo es que Dios le ha puesto a Cristo por cabeza de todas las cosas y por cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, hermanos, pudiéramos hablar muchos otros pasajes. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, Hebreos 2, 1 al 4. Hermanos, pasajes que demuestran que Cristo es
la autoridad. Y es lo que Mateo quería enseñarle a los judíos. Cristo es nuestra autoridad ahora. Ya no Moisés, ya no la ley de Moisés, sino Cristo y sus palabras. También, hermanos, por último, el tiempo se nos va terminando. ¿Qué podemos aprender de Mateo? Bueno, aprendemos en Mateo que Cristo nos trajo su reino. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19, cuando le dice al apóstol Pedro que le dará las llaves, que le dará esas llaves para abrir las puertas del reino. Y esas puertas del reino fueron abiertas allá en Hechos 2, 38 al 47. La predicación del apóstol Pedro, ¿verdad?, dio resultado a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Pedro ya abriendo utilizando esas llaves que son la predicación del evangelio y abriendo esas puertas del reino, viendo que podían entrar, preguntó a la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? El apóstol Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41, y todos los que recibieron su palabra, todos los que escucharon la palabra, fueron bautizados y fueron añadidos. Versículo 47, añadidos a la iglesia del Señor. Así que esas llaves que Dios le dio a Pedro en Mateo 16, 17 al 19 fueron utilizadas allá en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 47 para abrir las puertas del reino que de Cristo. Así que Mateo nos enseña que Cristo nos trajo su reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, hermanos, el reino es donde se encuentra la salvación. Nos ha trasladado Dios de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ese reino es el que trajo Cristo, nos ha trasladado de las tinieblas a su casa, a su reino. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, ese reino está disponible para todos los que nacen de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Hemos puesto varios videos allá aquí en nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrar aquí en elcaminodeverdad.com. Y entre tantos videos que hemos colocado, ¿verdad?, uno de ellos hablaba nuestro hermano William Barenga, nuestro hermano Betty y nuestro hermano Jesse acerca de algunas preguntas que se habían hecho, y entre ellas hablaban acerca del bautismo. Uno de los comentarios de una persona ahí en nuestro canal de YouTube es que decía que nosotros utilizamos mal la palabra, que éramos unos tontos el interpretar así las escrituras y que no necesitábamos el bautismo para ser salvos, que por gracia somos salvos, pero en ningún momento nos demostró ningún pasaje de las escrituras. Pero pasajes, hermanos, que Jesús mismo dijo, Juan 3, 3 al 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que no podemos ignorar la importancia, la vitalidad acerca del bautismo para poder ser parte del reino que Cristo trajo para nosotros, para que seamos parte de Él. Hermanos, amigos, gracias por su atención, gracias por estar con nosotros en esta transmisión, esperando que este material haya sido de bendición para ustedes. Recuerden, usted puede utilizar este material, lo puede descargar, lo puede estudiar, lo puede compartir. Solamente tenga cuidado, recuerde que faltan todavía correcciones y cuando tengamos nuestro libro terminado va a estar disponible para todos ustedes. Gracias, hermanos, una vez más, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a ver si vamos a tener oportunidad, pero Dios mediante. El próximo lunes a las 10 de la mañana, hora centro, nos vemos y nos escuchamos a través de unasolafe.org y también a través del caminodeverdad.com. Yo soy su servidor, Asael Álvarez. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima.